Tengan todos muy buenos días. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes un poco del tema la economía cafetalera. El tema lo podemos encontrar en nuestro libro de texto desde la página 198 hasta la página 201. Bueno, vamos a continuar. Antes de entrar al contenido, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre una reflexión, la cual dice así: el reloj no es el que me despierta cada mañana, sino la misericordia de Dios. Tenemos que estar seguros y tenemos que tener claro que nosotros amanecemos siempre un día más gracias a Dios, porque es Él el que nos da la vida, es Él el que quiere tenernos con bien, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que dedicar nuestra vida a agradarle a Él. Continuamos con nuestro tema. Bueno, les voy a hablar del café. El café es el producto que ustedes vieron en la primera presentación. Es el famoso café y el que todos los papitos, creo yo, ¿verdad? Tomamos cada mañana. Bueno, el café en El Salvador, la historia del café se remonta a los años 1864 y 1881. En esa época, el café viene a sustituir en las exportaciones al añil. El añil es un cultivo del cual se saca un tipo de colorante, ¿verdad? En esa época el añil empieza a perder mercado. ¿Por qué el añil pierde mercado? Está en crisis debido a la implementación de los colores sintéticos y razón por la cual se inicia en El Salvador a exportar el café. Pero las grandes ganancias de esa exportación solamente era para los grandes productores del cultivo, no para los campesinos, ya que el café es un cultivo que necesita mucho dinero y mano de obra, y los campesinos no tenían ese dinero, razón por la cual en el año de 1881 y 82 el presidente de esa época, que se llamaba Rafael Saldívar, él hace un decreto, modifica las leyes. El decreto permitía que los grandes terratenientes se quedaran con las tierras comunales y ejidales, ¿verdad? Estas tierras comunales y ejidales eran las tierras o terrenos o parcelas de propiedad del Estado o el municipio, asignadas para el uso de cada comunidad. Estas tierras eran en las cuales los campesinos e indígenas cosechaban sus granos básicos de subsistencia diaria. Pero el señor Saldívar, para promover o fortalecer el cultivo del café, modifica las leyes en las cuales los terratenientes, las personas de mucho dinero se quedan con las tierras que utilizaban los campesinos para la siembra de sus cultivos. Aquí tenemos el café. Dice que el cultivo del café en El Salvador no fue por casualidad. El añil mostraba signos de agotamiento. ¿Por qué mostraba signos de agotamiento? Ya lo dijimos, la aparición de colorantes sintéticos traídos del Asia, ¿verdad? O de China. Esos colorantes artificiales le quitan mercado al añil. Pero entonces surge el café. La época del café al café se le conoce como el grano de oro, porque ayudó mucho a la economía del país. Lastimosamente, los mayores beneficiados fueron la gente que tenía dinero, no los campesinos ni los indígenas. El café se remonta a la época de la colonia. Los gobiernos incentivaban con exonerar a los que se sembraban el café, ¿verdad? El famoso grano de oro. Continuamos. Los grandes terratenientes se adueñaron paulatinamente de estas parcelas, dado que los campesinos no podían pagar las deudas contraídas con ellos. De esta manera, estos campesinos se convirtieron en jornaleros que buscaban los trabajos en fincas o haciendas. El pequeño agricultor, ¿verdad? El campesino da en garantía sus tierras para garantizar un préstamo. Pudiese ser querer incluir en el cultivo del café, pero como el café no es un producto que se da de la noche a la mañana, sino que el café se tarda de 5 a 6 años para poder cosecharse, razón por la cual al no poder pagar el dinero prestado, el terrateniente, la persona que había prestado el dinero, se quedaba con las tierras del campesino y esto obligaba al campesino que fuera a trabajar en las fincas o haciendas.
en las cuales los salarios eran muy bajos, o irse a cuidar los terrenos, ¿verdad? De los grandes terratenientes y a cambio de ello pues les permitían que sembraran en esos terrenos productos como el maíz, frijol, tomate, chile y otras legumbres, que esto nada más alcanzaba para subsistir en un periodo corto del año. También cosechaban lo que es el cacao y lo que es el bálsamo. Bueno, a inicios del siglo XX se calculaba que una quinta parte del país estaba cultivada de café. Y aquí tenemos la zona, las 6 cordilleras productoras de café, departamentos como Santa Ana, La Libertad y Usulután. Estos 3 departamentos eran donde se daba la mayor actividad caficultora del país, ¿verdad? Y las exportaciones del café incrementaban, ocupando el primer lugar de exportaciones en El Salvador. De esta manera se generaron los ingresos que el país necesitaba para construir carreteras y se unieran las zonas productoras con Puertos de la Libertad y Acajutla. O sea que fue una época de bonanza económica, pero lastimosamente no para el campesino ni para el indígena en esa época, que nada más eran los trabajadores y violentaban sus derechos. ¿Cómo se introduce el café a El Salvador? Bueno, la historia dice que el café fue introducido en la época de el presidente Eugenio Aguilar, pero se impone el cultivo en la época de Gerardo Barrios. En esta época, ¿verdad? Imponiéndose en época de Gerardo Barrios como principal producto de exportación, coincidiendo con la aparición de los colorantes artificiales que redujo drásticamente la demanda a nivel mundial del añil. Decae la venta del añil, pero renace, ¿verdad? Nace lo que es la exportación del café y eso ayuda en la economía del Salvador. Vaya, amores, tenemos una actividad. Página 201. Ahí tenemos una serie de preguntitas que son las que tenemos aquí en la presentación. ¿Cuáles fueron las causas que originaron que la economía del añil entrara en crisis? Ya lo dijimos, ¿verdad? La aparición de colorantes artificiales. Vaya, hijos lindos, si usted tiene alguna inquietud o duda con la actividad, con mucho gusto yo le explico. Pero en su libro de texto y en esta presentación usted va a encontrar lo más importante para poder desarrollar su guía. Cuídese mucho, Dios me lo bendiga y los quiero muchísimo. Y confiando en Dios que nos vamos a ver pronto. Los quiero y bendiciones, amores.